Bueno, voy a explicar los procesos físicos que ocurren en el barco. Uno de ellos es la escora. Y vamos a imaginarnos el barco sin mástil, sin velas y sin timón. Perfectamente adrizado en aguas tranquilas y lo vamos a empujar por atrás. La respuesta sería que el barco va en línea recta, porque como tiene simetría bajo el agua, pues el barco tiene que ir completamente recto si el barco está bien diseñado y es simétrico, repito, con aguas tranquilas, sin timón y sin velas y sin mástil. Ahora vamos a cambiar de posición el barco y lo vamos a hacer que se escore a una banda, por ejemplo a la banda de estribor, poniendo 4 o 5 personas en el costado de estribor para un barco de esta envergadura de 10 metros y medio, que produzca una escora considerable. Imaginemos una escora de 30 grados. Entonces vamos a hacer la misma experiencia, sin velas, sin mástil y sin timón, con el barco escorado a estribor. Lo empujamos por atrás en aguas tranquilas. ¿Y qué va a hacer el barco? Pues la mayoría de la gente responde que caerá a la banda donde está siendo escorado. No es así. Tenemos que pensar que cuando empujamos el barco, el agua, que está quieta, se mueve frente a nosotros de proa hacia popa, golpeando en la proa, en las amuras. Al estar el barco escorado a estribor, a la banda de estribor, el agua que golpea en la mura de estribor, que es la parte más sumergida, el barco ha perdido la simetría, empuja la proa, mandando la proa a la banda contraria de la escora. Es decir, que cuando vayamos a vela, si navegamos a vela, el barco siempre está escorado a sotavento. Cuanto más escore, más va a tender a orzar. Orzar, para el que no sepa de qué va esto, es que el barco tiende a girar hacia el viento, reduciendo el ángulo. Eso sería orzar. O sea que a mayor escora, mayor tendencia a orzar. El barco va aumentando el intento de orzar a medida que va aumentando la escora. Es progresivo, ¿vale? Ahora vamos a explicar otro detalle. Por ejemplo, imaginamos el barco sin mástil, sin velas, sin timón, y está el garete. El garete es que está a la merced del viento y de la mar. No hablemos de corriente, no hay corriente, pero sí hay viento. Todo el mundo sabe, el que ha navegado, que cuando el barco se queda sin gobierno, pues se atraviesa la mar y se queda de costado a la mar. Si nosotros pusiéramos a 5 personas en la proa y hacemos que el calado en proa sea mayor que en popa, el viento va a empujar a la parte que está por fuera del agua, que es la parte de popa, llevando la popa a sotavento. Luego el barco tendería a orzar. Es decir, que si metemos la proa bien sumergida en el agua, el barco tendría tendencia a orzar. Repito, sin velas, sin timón y sin nada, estamos al garete. Si hacemos esa misma experiencia trasladando el peso del conjunto de las personas a popa, aumentando el calado en popa, el barco que está de costado a la mar y perpendicular al viento, pues la proa, al quedar más arriba de la superficie, va a ser arrastrada llevando la proa a sotavento. O sea que el barco va a arribar, va a hacer lo contrario que hemos explicado antes. Ahí estamos viendo que es importante el traslado de peso longitudinal, sobre todo en barcos de vela ligera. En barcos grandes también importa, pero en barcos de vela ligera es cuando más se nota. Ahora vamos a hablar del tema de las velas. El ingeniero, cuando diseñara un velero, pues procura que el centro bélico, el centro de empuje de todas las fuerzas que actúan en la vela, recaiga justo en la vertical de la quilla, para que no haya un momento par de giro, es decir, que el barco no tenga una tendencia a girar a una banda o a la otra, que vaya compensado, o como dice mi amigo Barry, que vaya con un buen balance. En inglés le llaman el balance. Bueno, pues entonces cuando disponemos de un barco que tiene 2 velas, se ajustan las velas para que el centro bélico recaiga sobre la quilla y no haya un momento par de giro que el barco no tenga tendencia a orzar o a arribar. Imaginemos que solamente ponemos la vela de proa. Entonces el centro bélico se adelanta, se va hacia proa, y eso va a hacer que el barco caiga a sotavento. La proa se separa del viento, que se llama arribar,
y ahí vemos notablemente que solo con una vela el barco tiene una tendencia siempre a arribar, cuando hablamos de la vela de proa. Si hacemos la experiencia al contrario, quitamos la vela de proa y dejamos solamente la vela de popa, entonces el centro bélico se atrasa y el barco tendrá tendencia a orzar. Esto nos sirve para luego en su conjunto, cuando naveguemos a vela, poder determinar si el barco va con un buen balance o no. Veamos, por ejemplo, ya el barco navegando con sus dos velas, con un viento de fuerza 4, todo el velamen desplegado y en posición de ceñida, por ejemplo, que es el menor ángulo con respecto al viento. ¿Qué va a ocurrir? Pues el barco va a coger una escora de 15 o 20 grados, con un fuerza 4, con toda la vela desplegada, y el barco va a tener una tendencia a orzar, o sea, se dice que el barco es ardiente. Para compensar esa tendencia a orzar y poder llevar el timón a la vía, porque si no estaríamos corrigiendo siempre con el timón, lo que voy a hacer es, con la barra de escota que controla la mayor, pues voy a soltar de barra de escota para que la vela mayor tenga menos carga, que el centro bélico se adelante y que el momento par de giro que produce el centro bélico más hacia proa compense el momento par de giro que produce la escora, que tiene tendencia a orzar. Otra vez, cuando el barco escora tiene siempre tendencia a orzar, y si adelanto el centro bélico, pues tendría tendencia a arribar, y uno con otro compenso de tal manera que puedo mantener un balance bueno y notaría en el timón que ya va prácticamente a la vía quiere decir recto. Bueno, si el viento aumentara a un fuerza 5 y me vería obligado a tomar un rizo, lo primero que reduzco de vela es la vela mayor. Muy sencillo, si antes hemos soltado la barra de escota para adelantar el centro bélico, pues cuando aumenta el viento a fuerza 5 tengo una escora excesiva, pasando de los 25 grados ya no es una navegación efectiva, entre 20 y 25 grados, depende del barco. Entonces, para reducir la escora me interesa reducir un tercio de mayor, llevar la barra de escota al centro y probar a ver si el barco tiene un buen balance. Si veo que el barco tiene mucha tendencia a orzar, pues entonces vuelvo a soltar la barra de escota a sotavento para que no cargue tanto en la mayor, el centro bélico se adelante y compense la tendencia a orzar con la tendencia a arribar que tiene el centro bélico. Así sucesivamente. Uno se preguntará, y bueno, ¿y el siguiente paso con fuerza 6 qué haría? Pues sería tomar un tercio de la vela de proa, volver a cazar la vela de proa para que porte y comprobar nuevamente si la escora no sobrepasa los 20 o 25 grados, que es una escora óptima, y si veo que el barco tiene mucha tendencia a orzar, pues de la misma manera soltaría la barra de escota para descargar un poco la presión en la mayor, adelantar el centro bélico y compensar. En definitiva, todo esto que estoy explicando es para dar a entender que el timón tiene que ir prácticamente a la vía para mantener un rumbo constante y que todas las correcciones que hagamos en el timón va a ser freno al avance. Es tanto el freno en el agua, alguien me dijo, no lo sé porque no lo he calculado ni lo he visto en ningún libro, que la resistencia en el agua es 5 veces superior a la del aire. Entonces cada vez que metemos un pequeño ángulo de timón para corregir el rumbo, estamos frenando el barco notablemente. Y todo esto que he explicado es para que entendáis que haciendo un poco de juego de trimaje de velas, de compensación, pues abriendo mayor, reduciendo mayor, adelantando el centro bélico, disminuyendo la escora, pues todo este juego que se hace a bordo del manejo de las velas y del barco y de la escora sirve para que cuando vayamos navegando a un destino el timón no vaya sometido a esfuerzo y no esté metido a una banda. Espero que hayáis entendido algo, si no, pues venís aquí a hacer una práctica conmigo. Venga, gracias.